Y en este día, Señor, queremos pedirte, Señor, que seas tú, Señor, quien obre de manera sobrenatural, quien obre de manera especial sobre las vidas de cada hombre y de cada mujer, Espíritu Santo de Dios. Yo en este día, Señor, abro mi corazón, abro mi mente, abro todo mi ser, para que seas tú, Señor, trayendo revelación fresca y nueva, Señor. Para que seas tú, Señor, ministrando a cada persona que está sentada frente a su computador, las personas que han dispuesto su corazón para poder recibir de tu bendita palabra. Así que, Señor, en este día clamamos a ti para que seas tú, Señor, quien obre de manera especial en cada uno de ellos y que el mensaje de la palabra de Dios del día de hoy, Señor, pueda ser, Señor, penetrando a cada corazón y a cada vida, Espíritu Santo de Dios. Damos, Señor, toda la gloria, Señor, damos toda la honra, Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, mostrándonos el camino, Señor, por donde debemos transitar, pero también permitiéndonos subir, Señor, a ese monte, a esa montaña, Señor, para poder recibir directamente de ti todas, Señor, las manifestaciones y las revelaciones de tu palabra. Hoy quiero que sigamos hablando sobre sube y te mostraré lo que vendrá. Y quiero que abran cierren sus ojos, inclinen sus cabezas allí y le podamos decir, amado Señor, amado Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad manifiesta. Gracias, Señor, porque clamamos al Dios poderoso, al Dios eterno, al grande, al sublime, para que con su palabra, con una palabra tuya, Señor, podamos ver y que nuestros sentidos espirituales sean abiertos para que tu luz nos inunde y que en todo lugar donde estemos, Señor, reflejemos esa luz y irradiemos, Señor, esa luz en el bendito nombre de Cristo Jesús. Que nosotros podamos conocer más y más de esos secretos bien guardados que tienes reservados para tus hijos, para los que somos tus hijos, y así recibir de tus abundantes bendiciones espirituales. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir las escrituras en Apocalipsis 4, versículo 1, que es el texto base para poder continuar nuestra enseñanza del día de sube y te mostraré lo que vendrá. En Apocalipsis 4, 1 dice, después de esto miré y he aquí que hay una puerta abierta en el cielo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, damos gracias a Dios porque el Señor nos está invitando nuevamente a que podamos subir hacia la montaña, podamos subir hacia el monte alto para que podamos recibir de su revelación, para que podamos recibir de su palabra. Como lo aprendimos, nosotros nos movemos en dos campos o dos esferas, el campo terrenal o el campo espiritual o celestial. Y una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra naturaleza es transformada al ser engendrados de la semilla de Dios. Entonces, justo en ese momento, justo en el momento del nuevo nacimiento, es donde nuestros sentidos se activan, es donde nosotros empezamos a ver lo que antes no veíamos y empezamos a comprender que es por medio del Espíritu Santo que todo se hace presente y visible. El Espíritu Santo es el que revela, es el que hace que las cosas sean presentes y visibles. Y ahí es donde empezamos a conocer lo que antes no conocíamos. El Señor Jesucristo, esta es una verdad, iglesia. El Señor Jesucristo es quien revela. El Señor Jesucristo es quien nos muestra. El Señor Jesucristo es quien nos da a conocer los secretos ocultos. Es por medio de Él que descubrimos el camino, la verdad y la vida. Es por medio de Él que tenemos luz. Y es a través de Él que el velo es quitado y nuestra mente y nuestro corazón es alumbrada la verdad de Cristo Jesús. Somos iluminados y vemos la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 13 dice,
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Es decir, Cristo es el que lo manifiesta todo. Cristo es el que lo revela todo. Pero tenemos que ser expuestos ante la luz de Cristo. Juan 8:13 dice, y otra vez habló a los que habían creído en él y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue al Señor Jesucristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz, y eso hace la revelación. Eso pasa cuando somos iluminados, cuando somos alumbrados y los velos son quitados. Su luz empieza a reflejarse y saca lo más oculto para traer a nuestra vida sanidad y libertad. Es importante entender esto. La luz, cuando se refleja en tu vida y en mi vida, saca lo más oculto de ti. Saca inclusive aquellas cosas que antes no teníamos, que teníamos guardadas en nuestro corazón. Saca todo aquello que está por allá cerrado, guardado con candado. Y trae a nuestra vida, al llegar esa luz, sanidad y libertad. Ahora bien, cuando hablamos de la manifestación del Señor, en nuestras vidas, es porque el mismo Señor, mira lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, salió. Primero lo que hizo fue salir, te encontró en el camino, y después de que se encontró contigo en el camino, se te reveló y se dio a conocer, y inmediatamente tú, ¿qué hiciste? Te rendiste completamente ante Él, y allí es donde su luz, en ese justo momento, donde su luz te alumbra, su luz expone todo lo que hay en ti y empieza a brillar en ti como el sol en el amanecer, y se manifiesta con su esplendor en toda tu vida. Y es en ese momento que puedes ver y ves las buenas noticias y comienzas a brillar en la oscuridad. Empiezas a brillar en la oscuridad y tu vida iluminada descubre a Cristo Jesús. Es en ese momento, amada iglesia, donde tu vida es completada, donde tu vida es plena. Solamente cuando está Cristo en ti, cuando Él es revelado en ti, tu vida es completa, tu vida es plena. Es en ese momento que la verdad abre en ti todo. La verdad es la que abre absolutamente todo y borra toda falsedad y lo descubre todo. Así que hoy vamos a creer que esa revelación del Señor está abriendo, borrando toda falsedad y está descubriendo absolutamente todo. Y todos los velos que antes tenías que no te dejaban ver son rotos, y eres lleno de su amor. Eres lleno del amor de Cristo. Es en ese momento donde tú y yo experimentamos libertad, cuando hay plenitud en nuestro corazón y en nuestra vida. Pues ya no hay ningún dedo, mira, escucha, no hay ningún dedo que te señale. Pues quien pagó, quien te buscó y quien te reveló su verdad, ya lo hizo por ti. Debemos comprender que es el Señor Jesucristo quien nos revela la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres, como dice su palabra en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mis amados, hoy, la verdad es la que abre nuestros ojos. Es la verdad la que manifiesta la luz. Es la verdad la que hace que tengamos un nuevo despertar. Y eso solo lo podemos encontrar en los cielos. Solo lo podemos encontrar en lo alto. La dimensión espiritual es el ámbito donde nosotros debemos movernos, pero tenemos que conocerlo profundamente. Y la manera de conocerlo es a través de la palabra. Es a través de sumergirnos a través de la palabra, porque a la medida que abrimos las escrituras, las leemos, las estudiamos, las meditamos, las escudriñamos, allí vendrá la revelación, y esa nos permitirá subir a las alturas, y es en el monte alto donde podrás ver la zarza encendida con fuego sin consumirse, como le pasó al profeta.
Y es donde nos es revelado el Señor. Es allí cuando en el monte, en el momento más difícil, y antes de ser apedreado, como le sucedió a Esteban, ves los cielos abiertos y entiendes que la recompensa por tu santidad y por tu fidelidad y tu servicio están en los cielos, están sentados junto al Señor. Es allí donde tú puedes decirle a todos los que están apedreándote, a todos los que te están señalando, a todos los que te están juzgando, tú les puedes decir, yo perdono. Y allí es donde tú quedas completamente libre. Hechos de los Apóstoles 7, 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Son los cielos abiertos los que nos permiten ver. Son los cielos abiertos los que nos permiten ver los diseños. Son los cielos abiertos los que nos permiten ver cómo los ángeles descienden por esa escalera y al final de la escalera está sentado Dios, como le pasó a Jacob en el momento del encuentro con el Señor. Recuerda que la escritura en Apocalipsis 4 nos dice, miré y había una puerta abierta en el cielo. Y esa voz como trompeta habló conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Señor, es tu luz la que nos alumbra y la que nos permite que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas, Señor. Hace 8 días aprendimos que al quitar el velo, el Señor mostrará lo que vendrá. Pero primero tiene que quitar el velo en ti. Y eso se llama revelación. Y no nos vamos a detener allí en eso para poder continuar. Porque hoy quiero hablarte de 2 temas. Uno es que en la medida que el Señor ilumina tu vida, alumbra tu vida, lo que vendrá será manifestado. Todo lo que va a ser manifestado en tu vida, el Señor te lo revela. Todo lo que va a ser manifestado ahora y en el porvenir, el Señor te lo muestra. Pero, ¿por qué? Porque en ti, y hoy declaro esto, en ti no hay oscuridad. Porque en ti no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestra luz. Y es esa luz la que manifiesta la verdad y manifiesta la libertad. Y esa libertad manifiesta la gloria de Dios. Entonces, el profeta, el apóstol Juan en Apocalipsis escribió lo que vio, porque dijo el Señor, sube acá y te mostraré lo que sucederá después de estas cosas que estás viendo. Y en el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, estaba revelándose la gloria de Dios, eso que había dicho que el Señor Jesucristo estaría sentado a la diestra de Dios Padre, allí estaba cumpliéndose. Y que había alrededor de él un trono, un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Y alrededor de él un trono con 24 ancianos y estaban sentados en esos tronos. Y entonces quiero que vayamos a Ezequiel 1 y al 1, 26, 28. Porque es el Antiguo Testamento, como se los comenté. Esto fue en la época de antes de Cristo, alrededor del año 590, 95 aproximadamente. Pero quiero que vayamos a Ezequiel 1, 26 y 28, porque si bien estamos hablando del Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, este profeta Ezequiel vio exactamente lo mismo que el profeta Juan vio más de 500 años después. Dice el versículo 26. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor.
desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, que vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día en que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y dice el versículo en la parte final, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, si nosotros logramos entender lo que el Señor le mostró al profeta Ezequiel, fue lo mismo que le mostró al apóstol Juan muchos años después. Pero mira una cosa, mira lo hermoso de esto. Dice, fue la visión que vi de la gloria del Señor. Pero dice, cuando yo la vi, me postré. Es decir, que cuando tú viene la revelación a tu vida, no viene, ay, sí, es que yo soy merecido por esa revelación. No, tú la ves, inmediatamente te postras y das gracias a Dios por lo que estás recibiendo. Y cuando oyes la voz es porque estás entendiendo lo que el Señor está hablando a tu vida. Entonces, estar atento a la voz del Señor hace que tú puedas subir, que tú puedas ver lo que está en el cielo. Y una vez lo ves, te postras y das gracias por la revelación, pues has visto la grandeza de Dios. Ezequiel, ¿sabe qué significa? Dios fortalece. Y aquel que Dios fortalece, le mostró el final, le mostró cómo sería la gloria de Jesucristo junto al Padre, gobernando en un reino establecido. Y oyó cada palabra que le fue dicha. Tú y yo somos esos hombres y mujeres nacidos de nuevo que el Señor, que Dios fortalece. ¿Para qué? Para mostrarnos la gloria de Dios, para mostrarnos lo que viene en adelante. Ezequiel durante toda su vida recibió visiones sobre su tiempo, es decir, sobre el tiempo actual, pero también sobre los tiempos venideros. Pero todo esto, ¿para qué? Se te estarás preguntando. Y yo te respondo, para que podamos entender que el Señor nos habla a todos. El Señor no le habla a una sola persona, sino que nos habla a todos. Que el Señor sí se manifiesta y no se manifiesta en una persona, sino se manifiesta en todos. Y manifiesta su verdad. ¿Para qué? ¿Para qué no la manifiesta? Mira, para corregir los tiempos, para corregir las vidas, para corregir los destinos, para corregir las generaciones. Para eso es que te muestra el Señor, para eso es que el Señor nos revela, para corregir los tiempos, las vidas, los destinos, las generaciones. Pero también nos lo muestra para prepararnos para lo que vendrá. Y para lo que tendremos que enfrentar, porque estamos en batalla, mi querida iglesia Cordero y León. Todos los días es una guerra, es una batalla, y nosotros tenemos que estar preparados para lo que vendrá. Pero el Señor nos está hablando anticipadamente, nos está hablando y nos está previniendo, nos está diciendo, prepárate. Y el Señor te habla el día de hoy, amada iglesia, para que afirmes tus pies. Y para que otros, quienes te conocen, afirmen también sus pies y dejen de ser rebeldes al Señor y se arrepientan y tomen la senda de justicia. Porque para eso es que te habla el Señor. Para que tú inmediatamente tengas una transformación. Por eso es que la luz se revela. Por eso es que la verdad se revela en tu vida. Para que tú cambies, para que tú te arrepientas de tu manera vieja de vivir y tomes la senda de justicia. Tomes el camino, la verdad y vida que es a través, es por medio y es en Cristo Jesús. El Señor te revela la palabra una y otra vez para que tú comas, para que cuando la comas sientas que es más dulce que la miel y así mismo la puedas entregar a personas que tienen tu mismo lenguaje. Porque el Señor te está hablando en español en este momento y te está hablando para que tú le hables a las personas que hablan de la misma manera. ¿Para qué? Para que no sea difícil lo que tú hablas. Para que los que te oyen puedan entender, puedan masticar lo que tú estás enseñándoles. Ezequiel capítulo 3 versículos 10 y 11 dice la escritura. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras
que yo te hablaré y oye con tus oídos. Voy a volver a leer este versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Toma en tu corazón todas mis palabras. Hoy es importante que tu corazón transformado, renovado, dispuesto, sano, pueda tomar todas las palabras que el Señor ha hablado. Y que tú las escuches y las guardes en ese corazón. Pero el versículo 11, mira lo hermoso que es. Dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Es una palabra fuerte, pero necesitamos entender que nosotros tenemos una responsabilidad de ir a los que están cautivos, de ir a los hijos del pueblo, ir a los cristianos que están entre perdidos y embolatados, ir a aquellas personas que están ciegas, que no ven la luz, que no ven la verdad, y para que tú les puedas hablar y les digas que así ha dicho el Señor, y para que escuchen y se arrepientan y cambien su manera de vivir. Pero si no quieren escuchar, pues que dejen de escuchar y no estén jugando a doble banda. Hoy el Señor, y amada iglesia, te descubre las cosas que vendrán. Y ya sin temor, tú te puedes parar frente a esos rostros endurecidos por la maldad, por el pecado, por la ignorancia, y que puedan ser transformados por la bendita palabra, por tu testimonio y por tu misma paz. El Señor te da la autoridad para que te pares y para que hables, para que proclames la bendita palabra. Y hazlo sin temor. Hazlo sin temor porque el Señor te ha dado la autoridad, porque Él fue el que te sanó, Él fue el que salió por los caminos, te buscó, te encontró, te redimió, te reveló, te quitó los velos, te abrió el entendimiento y ya conoces una verdad. Y esa verdad tienes que darla a conocer a otros. La revelación que se nos da a conocer y que se nos es mostrada es para que podamos entender la grandeza de Dios. Y cuando se manifiesta, pues obviamente todo lo que antes era oculto, que tú no entendías, ahora es manifestado y es puesto a la luz. Y cuando todo lo que era desconocido y oculto te es manifiesto, es porque el Señor te está entregando sus misterios, el Señor te está entregando sus propósitos, el Señor te está entregando su doctrina, el Señor te está entregando la base para que tú puedas sobreedificar. Cuando tú ves algo que es desconocido y oculto y que ahora te es revelado, es porque el Señor muestra lo que antes era cerrado para tus ojos, para tu mente, para tu conocimiento. ¿Y sabes por qué? Porque Él te lo revela, porque Él te lo muestra, porque quiere que tú y tus generaciones cambien. Este es el momento en que tú y tus generaciones deben cambiar y deben ser testimonio de vida. En medio de la cuarentena, en medio del resguardo, en medio de lo que estamos viviendo, tú y yo tenemos que ser familias que den testimonio, que cambien aún desde el mismo resguardo. Cuando todo es descubierto, tú y yo salimos de la esclavitud y eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo. Mostrarle la verdad a través de Cristo Jesús. Porque cuando es descubierto todo, salimos de la esclavitud, salimos de la corrupción y salimos de la muerte. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que mostrarle a las personas que están esclavas, que han estado permeadas por la corrupción y la muerte, que en Cristo Jesús ya no hay esclavitud, sino hay libertad. Que ya no hay corrupción, sino incorrupción. Que ya no hay muerte, sino que hay vida. Y que tú y yo estaremos junto a ese trono, junto al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y estaremos viendo, y esa revelación, la que muestra ese plan perfecto para ti, te lo muestra, no para que lo guardes y lo metas por allá en un cajón, sino para que realmente lo creas, lo obedezcas y lo transmitas a quienes a los que lo tienes que hablar. No te puedes guardar lo que ya el Señor te reveló. Romanos 8, 18, 21 dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Hoy habrán momentos difíciles en tu vida, pero lo que viene posterior es mayor.
Dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios se muestre al mundo quiénes son sus hijos, quiénes son los que realmente le obedecen y le creen y muestran realmente las grandezas de Dios. Sin embargo, queda una esperanza en que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar la grandeza de los hijos de Dios. Romanos 16:25 en la versión Nueva Traducción Viviente dice la Escritura, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia, como expresa la palabra, como expresa Jesucristo. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes. En Cristo Jesús, en la buena palabra, en las buenas noticias que es Cristo Jesús, es revelado el plan para tu vida. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Versículo 26. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado y ese mensaje se da a conocer, es decir, se revela en ti, te alumbra. Dice, se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que aquellos también puedan creer y obedecer al Señor Jesucristo. El Señor dice, yo te mostré mis secretos bien guardados, pero para que los muestres a todos aquellos que no conocen la verdad. Tienes tarea, porque la revelación no solamente te mostrará lo que vendrá, para que tú corrijas tu camino, para que endereces tu casa, sino también para que aquellos que no han conocido la verdad, la conozcan. Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Allí era cuando Moisés estaba hablándole a Faraón para que dejara salir al pueblo a adorar al Señor en el desierto. Y en momento a momento el Señor fue endureciendo más y más el corazón de Faraón. Pero cuando dice el versículo 16 de Éxodo 9, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Quiero que te vayas a Romanos capítulo 9, versículo 17. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 17. Dice en esta versión de la Escritura, dice, en esta versión de la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey, porque quien puso al rey de Egipto fue el mismo Dios. Dice, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. El Señor es el que pone y quita. El Señor es el que promueve. El Señor es el que pone reyes y quita reyes. Pero necesitamos entender algo, amada iglesia. En 2 de Corintios 4:13 nos dice, necesitamos creer lo que el Señor nos habla para que asimismo hagamos. Segunda carta a los Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces la misión, la tarea que tú tienes es que debes creer desde tu corazón. No porque te estamos diciendo, sino porque el Espíritu Santo te lo revela. Y de esa misma manera tú puedas hablar. Y entonces, en la medida que tú crees el mensaje, que tú crees la palabra, entonces los secretos que fueron revelados, tú los vas a poder mostrar y los vas a poder entregar. Porque el que revela lo profundo y lo escondido, el que conoce lo que está en tinieblas y que con él mora la luz, como lo dijo Daniel a Nabucodonosor, cuando le fue revelado el mensaje de la estatua, es el mismo Dios. Dios es el que revela, es el que conoce lo profundo de tu corazón. Y en la medida que tú lo crees, Él va a revelar los misterios y te va a mostrar lo que ha de ser. El Señor nos muestra, amada iglesia, Cordero y León, y nos revela con un propósito, y es para hacer algo. Hablas
y construyes una muralla de protección y edificas. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Son cosas simples que te está diciendo. Tienes que hablar. Ahora tienes que construir la muralla. Ahora tienes que edificar esta pared. Ahora tienes que ser atalaya. Ahora tienes que ser noble y dar la mano al que está caído. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. Ezequiel 3:27 dice, cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás, ¿a quién? A todo el pueblo. Así ha dicho Jehová, el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga, porque esa casa es rebelde. Entonces necesitamos entender que el espíritu de rebeldía no puede estar en ninguna casa de un hijo de Dios, donde la luz ya ha sido manifestada, donde ya ha sido revelada. El que oye, oiga, pero el que no quiere oír, que no oiga, porque es más peligroso para su vida, porque se está hundiendo cada vez más. Y lo segundo que quiero enseñarte en esta tarde de hoy, rápidamente, es toda revelación de la verdad es por medio del Espíritu Santo. Toda revelación de la verdad es por medio del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y hasta el 14 los vamos a leer. Vamos a hacerlo lentamente. Dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren lo que dice la primera frase. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos hablando de revelación, pero Él las preparó y no están aquí a la vista de todo el mundo, sino dice, el Señor las preparó para quien le aman. Cuando tú amas realmente al Señor con todo tu corazón, el Señor te va a revelar esos secretos bien guardados y vas a poder ver cosas que antes no habías visto y vas a escuchar cosas que antes no habías oído. Esto no son fábulas, amada iglesia. En la medida que tú empiezas a sumergirte en la palabra, empiezas a encontrar modelos, empiezas a encontrar doctrina, empiezas a encontrar principios que te van a poder permitir enderezar tu casa, que van a permitir que tú realmente descubras tu corazón y entiendas que tú se lo descubres, no a cualquier persona, sino se lo descubres a la persona del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor revela las cosas para que lo aman? Versículo 10 da la respuesta. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Señor nos reveló que esos secretos o esas cosas que antes ojo no había visto, ni oído había oído, ni oído había oído, sí. Pero nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer mejor las cosas que el Espíritu de Dios? ¿Quién puede conocer mejor lo que hay en ti, sino el Espíritu que el Señor puso y sopló en ti? Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es decir, que el Espíritu que proviene de Dios, que está en ti, es el que te va a revelar, es el que te va a mostrar, es el que te va a dar a conocer las cosas de Dios. Versículo 13.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchas palabras, muchas de lo que leemos en la Escritura que no la podemos discernir con el conocimiento que hemos adquirido, sino se disciernen espiritualmente, y eso es revelación. Ahí es donde el Señor te muestra cosas, te muestra diseños, y si hay familias que están en problemas, están en temas de separarse, o que tienen alguna situación de conflicto, el Señor te habla al Espíritu y te muestra el diseño para que tú, a través de la oración y de la intercesión, puedas clamar a Dios. Él te da la respuesta y se quiebre ese modelo, esa atadura que hay en esa casa. Pero la revelación es progresiva, mi querida iglesia Cordero y León. Se va entregando en la medida que la verdad se va manifestando en tu vida. La revelación es progresiva, vuelvo y lo repito, y se entrega en la medida que la verdad se te manifiesta en tu vida. Esa verdad es iluminada por Cristo y nos muestra lo que vendrá una vez que el velo es quitado, una vez que la luz disipa toda oscuridad. Lo que se va revelando, amada iglesia, muestra los diseños para la guerra. Y tú necesitas conocer los diseños para la guerra. Lo que se va revelando te dice cómo y dónde anunciar la palabra. Lo que se te está revelando te va mostrando cómo manejar tu hogar, cómo y a quién oír, cómo impactará en tu vida y en tus generaciones. Lo que se te va revelando tiene un propósito, y no es guardarlo, sino es darlo a conocer para que puedas corregir el camino, para que puedas avanzar, para que puedas llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Juan Calvino, un gran reformador, dijo: el Señor llevó a cabo este ordenado plan, administrando el pacto de su misericordia. Mientras más se aproximaba el día de la revelación total, con el paso del tiempo, más aumentaba cada día el resplandor de su manifestación. Es decir, en la medida que el Señor se va revelando a tu vida, cada día más y más y más y más hay resplandor en tu vida. Por consiguiente, dice Juan Calvino, por consiguiente, al principio, cuando la primera promesa de salvación fue dada a Adán, en Génesis 3:15, esta brilló como una chispita débil. Entonces, mientras se le añadía a la luz y crecía en la intensidad, irrumpiendo cada vez más y expandiendo su resplandor más ampliamente, fue cuando Cristo Jesús, el sol de justicia, dispersó todo, lo iluminó todo, y toda la tierra fue iluminada por Cristo Jesús. Y esa es la revelación progresiva. Empieza con una chispita, pero después termina en plenitud, porque Cristo lo inunda todo. Asimismo es la revelación en tu vida. Comienza con una chispa débil, pero en la medida que la verdad se revela, crece de tal manera que lo ilumina todo, inclusive el lugar donde tú estás. Y esa luz hace que tu condición de esclavitud, tu condición de pecado, de muerte, de corrupción, cambie. Y pasas a un nuevo nivel de dignidad, de autoridad, de gobierno y de santidad. Aquí hay muchas cosas para desarrollar, pero necesitamos entender que en tu vida habrán manifestaciones poderosas y la transformación será en Cristo Jesús. Y vas a llegar a nuevos niveles de dignidad, de autoridad, de gobierno, pero también va a exigir que cada día más haya santidad en tu vida, más y más, porque es la verdad revelada quien abrirá tus ojos y la que dará un entendimiento pleno de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que puedas permanecer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y quien ha nacido de Dios
los designios de Dios le son revelados. Amén. Quien ha nacido de Dios, sus designios le son revelados. Entonces, cuando a través del Espíritu Santo nos es revelado el plan de Dios, vuelve la esperanza en tu vida y te permite esperar el cumplimiento de la promesa. En Daniel 12, versículos 12 y 13, al final nos habla, nos dice la Escritura, bienaventurado el que espere, bienaventurado el que espera. Dice, y después aquí nos habla de un número y dice, y llegué a 1335 días, que son como 3 años y alguito. Y dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.